Buenas otra vez. Bien, ¿os acordáis que hemos estado viendo hace un poco en la lección anterior lo que es la alineación? La siguiente parte que creo que vamos a ver va a ser la sangría y el espaciado. Vamos a ver cómo explicamos esto de una forma sencilla. En el primer caso, lo que estábamos haciendo es coger todo un bloque, todo un párrafo y colocarlo a un lado o al otro, o subir o bajar. Eso es lo que hemos estado haciendo con la alineación, es decir, o lo centramos o lo llevamos a la derecha o a la izquierda. Pero bueno, nuestro texto, aparte de tener lo que hemos dicho, tiene también varias distancias aquí que son importantes, que es la distancia que hay entre medias, la distancia que hay con la izquierda y la distancia que hay con la derecha. Estas distancias se pueden controlar por un lado con los márgenes que ya veremos más adelante, y lo que vamos a hacer ahora es aprovechar lo que nos viene en párrafo, sangría y espaciado. La sangría es, lo podríamos decir como un espacio que separa, es el espacio que hay entre un movimiento y la siguiente tabulación. Sangrar un espacio es, o sea, sangrar un texto es mover un texto. Entonces, bueno, la sangría antes del texto sería el espacio que hay antes de empezar el texto. Si yo aumento por aquí, vamos a poner 1 centímetro, veis que se me está moviendo todo el espacio por la izquierda del texto. Después del texto, pues también vamos a aumentarlo 1 centímetro. Y aquí veis que nuestro texto se gira se mete para adentro. Y la de la primera línea es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que se suele utilizar como, ¿cómo decirlo? Como buena práctica a la hora de escribir. Cuando yo hago un punto y aparte, el siguiente párrafo generalmente empieza un poco separado a la derecha. Esto hace que nuestro texto esté más bonito, más coordinado y sea más fácil de leer porque hay un espacio blanco entre un texto y el siguiente, lo cual nos facilita buscarlo. Si yo ahora aquí añado, por ejemplo, otro centímetro más, veis que la primera línea se ha movido un poco a la derecha. Vamos a aceptar y aquí veis lo que ha pasado. Esta es la sangría de primera línea, toda esta de aquí es la sangría, esta de aquí a la izquierda, aquí la veis, esta es la sangría izquierda total, esta es la sangría de primera línea, 1 centímetro, y esta de aquí es la sangría del lado derecho, o después de texto. Como veis, esto lo podemos hacer como lo hemos hecho, o mirad lo que ocurre si yo cojo aquí. Ahí nos está pasando, y ahí nos está pasando. De esta forma, entendemos también un poquito lo que son las barras estas que tenemos aquí arriba. Ya iremos viendo porque estas barras nos van a permitir trabajar con márgenes y demás, cosa que veremos más adelante y que es muy importante a la hora de componer un texto. ¿Para qué podríamos utilizar este formato que estamos viendo ahora? Este párrafo, lo que es la sangría de espaciado. Por ejemplo, imaginar que queréis escribir un poema y queréis que el poema quede justo en el medio, pues lo que podríamos hacer es aumentar la distancia por la izquierda y por la derecha para que nos quede justo en el centro de un párrafo determinado. Imagina que estás escribiendo la novela, pum pum, llega ese momento y hay un momento en que hay un verso ahí bien bonito, pues lo que hacemos es aumentar para ese trozo, para ese párrafo, aumentamos el margen, o sea, la sangre izquierda y la derecha y nos quedaría en el medio. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, automático simplemente pues que lo hace automáticamente, lo va a ir cambiando por una cosa que sea proporcional a lo que ya teníamos puesto. El espaciado. ¿A qué se refiere el espaciado? El espaciado es el hueco que va a haber entre un párrafo y el siguiente párrafo. Es decir, el hueco tanto por arriba, aquí lo vais a, siempre mirar este dibujo que es donde vais a verlo todo claro. Si yo aumento aquí el espaciado, ¿veis que se va desplazando? Si aumento este también, ¿veis que ahora lo que se desplaza es lo de abajo, debajo del párrafo? ¿Qué sucede? Que si tengo varios párrafos, como es el caso, vais a ver qué cosas más interesantes nos va a pasar. Se nos ha separado por arriba un espacio y aquí el espacio de abajo más el espacio de arriba del siguiente párrafo.
Esto, tenerlo siempre en cuenta. Si alguien ha hecho diseño de páginas web o aplicaciones, sabe que cuando yo muevo algo, muevo todo. Entonces, si yo muevo por arriba y muevo por abajo, muevo el espacio de la suma de los dos. Esto tenerlo en cuenta a la hora de siempre que vayáis a hacer esto. Seguimos con nuestro párrafo, con nuestra sangría y espaciado. No añadir entre párrafos. Pues mira, vamos a ver qué pasa si pongo no añadir espacio entre párrafos del mismo estilo. ¡Hala! Como hemos creado nuestro propio, estamos con un bloque entero, acordaros de que tenemos un bloque. Este bloque lo que determina es una unidad. Si yo le digo que que existe en la misma unidad, en este caso en el mismo párrafo, que no aplique cambios, pues me va a aplicar el de superior y el de inferior, pero no entre dos párrafos que tienen el mismo estilo. Vamos a dejarlo, vamos a quitar estos espacios. Vamos a dejarlos en 0. También podemos hacer así, ojo, 0 y 0. Bien, siguiente cosa que vamos a ver es el interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre una línea y la siguiente. El interlineado suele ser sencillo, es decir, una línea entre medias, puede ser doble, que también se suele usar mucho, proporcional, por lo menos de 1 centímetro, por ejemplo. Podemos poner fijo de una determinada cantidad, o podemos aplicar el doble directamente. Y le damos a dar a aceptar. Y aquí veis que el interlineado se ha hecho más grande, nuestro espacio es más... tenemos una distancia mayor entre línea y línea, cosa que puede venir bien, ojo, y puede venir mal. Si nos pasamos mucho con el interlineado, tener en cuenta que el texto se vuelve demasiado grande y demasiado difícil de leer. Sin embargo, en otras ocasiones, por ejemplo, si alguien está aprendiendo a leer, puede ser bonito y puede ser interesante el que el interlineado sea grande para que aprendan a fijar la vista en determinadas partes del texto. Bien, vamos a poner párrafo. Vamos a cambiar el interlineado a sencillo. Y bueno, vamos a dar la conformidad de registro para dejarlo puesto y ver la variación, que no hay ninguna. Aquí lo tenéis, nuestro espacio, el interlineado, la sangría la hemos quitado el interlineado también, y nos queda el texto aproximadamente como cuando hemos empezado. Bien, vamos a parar aquí porque ya hemos dicho que queremos vídeos cortos, y este es un vídeo cortito sobre el resto de lo que nos faltaba. Es decir, estábamos en formato, párrafo, y hemos visto sangría y espaciado. Continuaremos más adelante con el flujo y el esquema de numeración, que nos va a permitir también ver aquí unas cuantas cosas más que tenéis por aquí. Mira, ¿qué ha aparecido aquí? Al seleccionar un formato, nos aparece una serie de cosas que ahora podríamos ver a continuación. En el siguiente vídeo hablaremos un poquito más de las sangrías. Mirad, este es el resumen. Como he seleccionado un párrafo, aquí tenéis todas las opciones. Ahí tenéis el color de fondo, que no lo hemos visto todavía, las listas, que no las hemos visto, el espaciado, que sí lo acabamos de ver, la sangría, el espacio entre párrafos, el interlineado y la sangría tanto izquierda, derecha como de primera línea. Pues muchísimas gracias y, como os digo siempre, suscribiros y que tengáis un buen día. Hasta pronto.